el mundo, ¿no? Para hepatitis B hay la vacuna, ¿no? Yo siempre lo asocio con los estudiantes que van a hacer las prácticas, y cuando comiencen a interactuar con pacientes, sobre todo cuando hacen procedimientos, ¿no? Uno debe tener la vacuna vigente de hepatitis B, son 3 dosis con refuerzos. Creo que se da la dosis inicial al mes siguiente y la tercera, no me acuerdo si es a 3 meses o al año, a los 6. Y después lo ideal es que te hagan dosaje de anticuerpos para ver si uno está protegido, ¿no? Porque por ahí te aplican las 3 vacunas, no formaste anticuerpos y seguís desprotegido, porque no se olviden que nosotros en el hospital trabajamos con fluidos, con sangre, y siempre el personal de salud está expuesto, ¿no? Entonces, la hepatitis B se puede prevenir con la vacuna. La hepatitis C no se puede prevenir, al igual que la HIV, ¿no? Que son las 3 más temidas, sobre todo por secreciones. La cirrosis hepática se puede dar por cualquier situación. La causa más frecuente es el alcohol en nuestro medio. Puede ser por otros tóxicos, por medicamentos, por patologías virales, ¿listo? En nuestro medio lo más frecuente es el alcohol, ¿ok? Y esta es la más frecuente de causa de ictericia, sobre todo en nuestro medio, ¿no? Las poshepáticas. O sea, la bilis se forma muy bien en el hígado, pero no se puede drenar en el duodeno. Entonces, cualquier patología de obstrucción de la vía biliar, cálculos, tumores, compresión extrínseca como los tumores de la cabeza del páncreas, ¿listo? Esto que dice distomatosis es cuando los parásitos del intestino, ¿no?, invaden la vía biliar y obstruyen, ¿listo? Puede llegar una obstrucción en la luz de la vía biliar y no permiten el paso de la bilis hacia el duodeno. Entonces, está muy asociado al consumo de una verdura, no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Sobre todo las verduras que se cultivan en agua, ¿listo? Se cultivan en agua. Hay un tipo de lechuga que también se cultiva en agua, ¿ok? Entonces, ¿cómo? Hidroponía. Puede ser también. Entonces, ahí está el parásito que a veces. Eso. Entonces, que se adentran a la luz de la vía biliar y generan una parasitosis a nivel local. En nuestro medio y a nivel global, la causa más frecuente son los cálculos, las piedras, los litos de la vía biliar y segundo, un tumor de la cabeza del páncreas. Si yo tengo un paciente de más de 40, 50 años que se comienza a pintar de amarillo, ¿no?, y la causa, uno lo que pide es serología, ¿no? Hepatitis negativa. Y no hay una causa obstructiva local, ¿no?, o intrínseco, hay que descartar un tumor en la cabeza del páncreas. Esto es lo más frecuente. Repito, antes que eso son las litiasis que se curan. Y antes que eso, si tiene alguna infección viral, ¿no? Bueno, hasta ahí vamos bien. Y para terminar los síntomas a nivel abdominal, ¿no?, en realidad esto no es un síntoma, esto es un signo. Vamos a hablar de asitis. ¿Qué es la asitis? ¿Quién ha debido ver pacientes con asitis? Seguro. Me acuerdo que en la primera práctica vieron pacientes con asitis, que también en nuestro medio, lamentablemente es muy frecuente, ¿no? Si alguien quiere hacer gastroenterología como especialidad, hágalo, porque va a tener un montón de pacientes. Hay muchas patologías de la viabilidad porque comemos como el horno, ¿no? Y tomamos mucho alcohol, por una palabra. Entonces, esas dos cosas es lo peor para el hígado, para la vía biliar, para el intestino. Entonces, hay mucha patología en nuestro medio. No es normal tomar alcohol todos los fines de semana, no para nada, ¿no? Ya somos alcohólicos. Bueno, poshepáticas, coledocolidiasis, es litiasis en el coledo, ¿no? Pero asitis. Asitis es el acúmulo anormal de líquido en la cavidad abdominal, en la cavidad peritoneal. ¿Listo? Normalmente hay hasta 100 mililitros de líquido que lubrica, ¿no?, el peritoneo, la cavidad peritoneal. Entonces, cuando aumenta más allá de esos 100, se denomina asitis. Habitualmente, el líquido asítico, ¿no?, es objetivable cuando está mucho más, ¿no?, mayor a 500, a 1000, hasta 1500, o sea, 1,5 litros, en la cavidad abdominal uno lo puede ver. La persona se ve así, con la abdomen
es bien prominente, como si estaría embarazada, ¿no? Porque el líquido se acumula y cuando se para por gravedad se acumula en la parte más inferior del abdomen. ¿Ok? El líquido acumulado en la cavidad puede ser, fíjense, bilioso, sanguinolento, mucinoso, serofibrinoso, pero el líquido acítico hacemos referencia cuando es serofibrinoso, es un líquido de color citrino, de color amarillo claro, ¿no? A eso hacemos referencia cuando es líquido acítico. Si hay sangre, uno habla de hemoperitoneo, si hay bilis, biliperitoneo, ¿no? Si hay linfa, esquiloperitoneo, ¿ok? Algo dice asitiquilosa también. Entonces, ascitis es el acúmulo anormal de líquido en la cavidad peritoneal, más allá de los 100 mililitros que habitualmente hay. Fíjense, cuando uno obtiene una muestra de líquido acítico, tiene que diferenciar entre trasudado y exudado. Eso nos da los componentes que hay en el líquido acítico, ¿no? Habitualmente tiene que ver por la presencia de albúmina, ¿no? Mayor cantidad de albúmina o de células como los leucocitos se va pasando de trasudado a un exudado. El exudado ya es un líquido que podría estar infectado. Trasudado es un líquido que trasudo y habitualmente no está con tantos elementos celulares. Entonces, fíjense, a nivel macroscópico uno tiene un aspecto o un color citrino, el otro es un citrino un poco más oscuro, más amarillo, turbio, ¿no? Entonces, podría ser hemorrágico, pero tiene otra denominación. La densidad, ¿cuál va a ser más denso? El exudado, porque tiene más elementos, más células, más proteínas, más albúmina, ¿no? Fíjense, proteínas, uno menor a 25, otro mayor a 25, en este caso el exudado. El gradiente cero acítico de albúmina, ¿no? Habitualmente en el trasudado es mayor a 1,1 y en el exudado es menor a 1,1. ¿Eso a qué hace referencia? A la cantidad de albúmina presente en el líquido acítico y en la sangre o en el suelo. Por eso el gradiente cero acítico de albúmina. Entonces, en el líquido acítico va a ser mayor porque hay mayor albúmina en el líquido acítico que en la sangre. Y en el exudado va a ser menor. Reacción de Rivalta. Es negativo en el líquido que es trasudado y es positivo, ¿no? Porque marca probablemente la infección en el exudado. El examen microscópico hay también menor celularidad, menor leucocitos en el trasudado. Y fíjense, puede haber más de 1000 en el exudado. Aquí el libro no lo dice, ¿no? Pero habitualmente hay una entidad que se llama peritonitis bacteriana espontánea, es cuando hay leucocitos y de estos más de 250 son polimorfos nucleares. ¿Listo? Aquí dice menor a 250, pero hablamos de células, ¿no? Pero si yo tengo, ejemplo, tengo 500 leucocitos y de estos 500, 250 son polimorfos nucleares, uno habla de que hay una probable infección bacteriana. ¿Ok? Y también la celularidad varía. Fíjense que en el trasudado de células mesoteliales, en cambio en el exudado puede haber bacterias, puede haber linfocitos, puede haber cualquier tipo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los componentes de la psiquis? El principal componente del líquido acítico es la albúmina, pero en una psiquis que no está infectada o que no está contaminada, ¿no? El mismo compuesto que hay en la sangre debería haber en el líquido acítico, porque es como que el suelo traspasa esa barrera y se acumula en la cavidad abdominal. Es más, muchas veces se hace hasta diálisis en la cavidad abdominal, ¿no? Por eso uno, por un gradiente de presión, uno puede eliminar urea, creatinina, potasio, etc., ¿no? Entonces no debería haber elementos diferentes a lo que hay en la sangre, pero lamentablemente a veces puede pasar que hayan bacterias, que hayan más leucocitos de lo habitual por un proceso infeccioso, por un proceso neoplásico, etc., ¿no? Entonces fíjense, hay glucosa, creatinina, urea, ácido úrico, bilirrubina, etc. Cuando hay leucocito mayor a lo normal, aquí habla de 350 leucocitos, probablemente es sugerente la infección. Pero
leucocidales, cuando hay más de 250 polimorfonucleares, es sinónimo de infección. Yo podría tener 500 leucocitos, pero si de estos no llego a 250, ¿cuáles son los polimorfonucleares? Los neutrófilos, ¿no? Que son los proteínas que predominan, ¿no? En la fórmula leucocitaria, ¿no? Digamos, yo tengo 10.000 leucocitos en la sangre. De ahí que sale la forma, ¿no? Tengo 80% de neutrófilos, 25% de linfocitos, tanto de monocitos, tanto de eosinófilos, etc., ¿no? Entonces, si yo tengo más de 250 polimorfonucleares o neutrófilos, eso es sinónimo de una probable infección bacteriana, bacteriana espontánea. ¿Por qué? Porque el líquido acítico, al estar mucho tiempo, se convierte en caldo de cultivo, ¿no? Como cualquier líquido que queda acumulado, si bien es estéril la gran mayoría de las veces, pero con el tiempo, a través del intestino, los gérmenes translocan y van, no deberían pasar esa barrera, pero lo pueden hacer porque hay una facilidad, entonces van aumentando esas porosidades y llegan a atravesar la membrana peritoneal y contaminan ese líquido. Semiología general de la asitis. Entonces nosotros tenemos que ver síntomas asociados. Está directamente relacionado con la cantidad de líquido acítico. A ver una foto, ¿cómo es? ¿No? Es acítico. Cuando hay una asitis importante, el abdomen está pues prominente. ¿Ok? Entonces, si yo tengo un paciente que tiene líquido acítico abundante, los síntomas se asocian a esa cantidad. El paciente comienza a tener dificultad para respirar. El líquido acítico, el abdomen, genera aumento de la presión intraabdominal, eso comprime al tórax, impide que el tórax tenga una normal expansión, ¿no? Para inspirar y genera dificultad para respirar. Se llama asitis a tensión. Puede haber náusea, vómito, dispepsia, hilio, la parálisis del intestino, ¿no? Dolor abdominal. El dolor abdominal habitualmente se presenta ya cuando hay asitis a tensiones, ¿no? ¿Qué debo tomar en cuenta? El comienzo. En el 80-90% de los casos el comienzo es insidioso, es progresivo. Hay una causa subyacente, ¿no? Ahora vamos a hablar de las patologías. La patología más frecuente es la hipertensión portal en pacientes con cirrosis hepática, ¿no? Entonces hay aumento de la presión portal y va trasudando el líquido, va pasando el líquido a la cavidad peritoneal, ¿no? Abruptamente se puede dar, sí, pocas veces cuando hay una trombosis total de la vena porta, ¿ok? Se ocluye la vena porta, entonces hay un aumento de la presión abrupta, ¿no? Porque está trancada la vena porta con un coágulo y comienza a trasudar más líquido de lo habitual. Pero habitualmente la mayoría de los cuadros son de comienzo progresivo. La cuantía puede ser discreta, moderada o severa, ¿no? De 3 a 6 litros moderada, y puede haber pacientes que tengan más de 6 litros hasta 10 litros de líquido a nivel peritoneal, ¿no? Puede haber, uno cuando drena el líquido acítico hace una función y puede sacar 5 o 6 litros como si nada, pero hay que tener ciertos cuidados, ¿listo? Síntomas, dijimos, distensión abdominal, dolor, náusea, vómito, dispepsia, dificultad respiratoria, dependiendo de la cantidad. Esto no es porque ese líquido acítico va a afectar al pulmón. Directamente no, porque directamente lo que pide es que el pulmón pueda expandirse, la caja torácica pueda expandirse, ¿no? Signos y síntomas concomitantes. Un paciente con asitis, si tiene una patología a nivel del hígado, probablemente tenga otros signos o síntomas. Por ejemplo, sangrado digestivo, ¿no? Puede tener hematemesis, sangrado por la boca, o vómito con sangre, puede tener melena, ¿no? Puede tener presencia de ictericia, ¿no? Por el daño hepático, puede haber circulación colateral a nivel de la piel, se llama nevia aracniformes, ¿okay? Puede haber un ombligo prominente. El ombligo obviamente se deprime, ¿no? Pero puede estar evertido el ombligo producto de la tensión a nivel abdominal.
Y después características del líquido, habíamos dicho que el líquido puede ser cualquiera, puede ser purulento, puede ser bilioso, puede ser sanguinolento, pero cuando habla de ascitis, habla de líquido cero fluorinoso, un líquido amarillo claro, ¿no? Citrino se denomina. Cuando uno hace una punción, uno tiene que describir. Se realiza paracentesis, llamamos el procedimiento, ¿no? Paracentesis con obtención del líquido citrino, ¿no? Si yo saco sangre, pincho y sale sangre, uno habla ya de hemoperitoneo, no habla de ascitis. Y si saco un líquido verdoso, uno habla de biliperitoneo, ¿no? Y si saco pus, ¿no? O si saco, no sé, pus, que puede ser una peritonitis, ¿no? Peritonitis, capaz que se perfora el intestino, eso ya no es ascitis, ¿no? Pero bueno, ahí hace mención a las características del líquido. Cuando uno habla de cero fluorinoso, ahí se habla de ascitis. Los hábitos también son muy importantes dentro de la semiología porque nos ayudan a ubicar al diagnóstico. No es lo mismo que la ictericia, no sé, hay antecedentes de patologías a nivel hepático, patologías cardíacas que pueden generar ascitis, patologías que tienen que ver con el consumo de alcohol, drogas, etc., ¿no? Tuberculosis también puede dar ascitis porque hay tuberculosis que afecta a la barrera peritoneal, rompe ese pasaje y se genera una ascitis importante. Hay patologías oncológicas, hay una patología en las mujeres por un tumor del ovario que genera metástasis a nivel peritoneal y se manifiesta por ascitis, ¿no? La persona comienza a crecerle el abdomen, le hace una ecografía, está lleno de líquido y es ascitis, ¿no? Entonces, diagnósticos diferenciales, un montón, ¿no? Peritonitis, embarazo, problemas a nivel vesical, tumores, ¿okay? Cualquier patología a nivel intestinal, ¿no? Si un paciente tiene antecedentes de hepatopatía crónica y comienza a aumentar el volumen abdominal, lo más probable es que sea un síndrome ascítico hematoso, como se dice, ¿no? Pero si es un paciente que no hay ninguna patología, ningún antecedente previo, hay amerita estudiar, ¿no? Estudios para ver cuál es la causa. En el examen físico, ¿qué vamos a evaluar? Con la inspección vamos a ver un abdomen prominente, un abdomen voluminoso, abdomen con aumento de diámetro, ¿no? Uno lo describe. ¿Qué más va a ver a la inspección? Uno puede ver circulación colateral, por abajo de la piel se ven así como unas, ¿no? No son estrías, son cuando hay aumento de la presión a nivel de la vena porta, y esta está parcialmente ya sea obstruida por un coágulo o por hipertensión portal, producto de un hígado cirrótico, entonces las venas comienzan a dilatarse, las venas periféricas, y se arma así como una telaraña, ¿listo? Así como se ve. Estos no son, aparecen estrías, ¿no? Pero es circulación colateral, ¿no? Que se ven para buscar otro camino, ya que no pueden hacerlo por la vía habitual. También vamos a ver un ombligo evertido, ¿listo? Ombligo producto de la tensión, ¿ok? Son pacientes flaquitos con un abdomen bien prominente, ¿no? Entonces eso también llama la atención. Fíjense cómo están las manitos, las extremidades de esa persona bien adelgazadas, ¿no? En la palpación uno puede palpar, ¿no? Un abdomen también, un abdomen prominente, y se hace un signo, llama el signo de la bola ascítica, ¿ok? Uno coloca una mano perpendicular en el abdomen, ¿no? Perpendicular, y con la otra mano hace una ligera presión. Entonces, si hay ascitis, se transmite por la cavidad, ¿no? Como en forma ondulante, y uno percibe palpando en el centro del abdomen, como está en la foto, ¿no? Coloca la mano de un lado y con la otra hace presión. Entonces se siente con la mano que está en la mitad palpando el signo de la oleada o de la bola ascítica. ¿Ok? Entonces es importante poder hacer estas maniobras. Después, en la percusión, ¿qué vamos a percibir? ¿Qué vamos a escuchar? Si uno hace la percusión en los flancos, ¿no? En los costados, va a haber matidez. ¿Listo? Matidez, porque es donde habitualmente el paciente está recostado, el líquido se acumula en los costados y en la parte más baja. Entonces, si yo comienzo a percutir por acá,
va a ser un sonido mate, matidez hídrica se denomina, ¿no? Si yo percuto la parte más superior, va a dar timpanismo, ¿listo? A menos que tenga una citis tremenda, donde va a haber matidez en toda la región. Pero si no, es timpanismo en el centro y matidez en los flancos, en la percusión. Eso es importante, sobre todo cuando uno va a hacer una punción, ¿ok? Porque, acuérdense, asitis que se ve, asitis que se pulsa, ¿no? O sea, no vayan a dejar pasar una asitis, no, ya está, mañana lo veo. Porque hay que descartar la causa. Yo puedo no solamente hacer un estudio físico-químico, ¿no? Para ver si hay una infección o no, eso me cambiaría el tratamiento. No puedo esperar un día para que sea antibiótico, sino que también puedo mandar a un estudio anatomopatológico y ver si hay células malignas, ¿no? Para estudiar la causa, ¿listo? Entonces, asitis que uno diagnostica, asitis siempre cuando no hay ninguna contraindicación, que no esté coagulopático, no puedo ir a pinchar por pinchar. Hoy en día se hacen funciones seguras con guía ecográfica, ¿listo? Lo hace uno mismo, no hace falta llamar al imaginólogo, lo hace el médico general, tiene interés en la terapia de solo. Bien, entonces, ¿cuáles son las causas de la asitis? Hay asitis de causa general y asitis de causa local, ¿no? Vamos a comenzar por la asitis de causa local. Causa local, inflamatoria, tumor, ya dijimos patologías inflamatorias ahora. Cualquier patología que afecte la barrera, que es el peritoneo, ¿no? Hay dos peritoneos, ¿no? El visceral y el parietal. Y normalmente hay 100 mililitros de líquido. Si hay una inflamación, la inflamación genera aumento de la permeabilidad vascular, ¿no? Entonces, hay un gradiente, hay aumento de la presión hidrostática y el líquido tiende a acumularse. La tuberculosis peritoneal es el mejor ejemplo, ¿no? Una peritonitis también puede generar, pero ya eso entra fuera de la asitis porque no se califica como tal, ¿no? Tumoral. Un tumor como la carcinomatosis peritoneal que afecte a esa membrana. Tumores pueden ser locales o tumores metastásicos, sobre todo los de origen ginecológico, ¿no? Fíjense el tumor, como hablamos hace un rato, el ovario. El síndrome de Meigs es un tumor que afecta tanto al útero, ¿no? Que afecta y da metástasis o implantes peritoneales y formación de líquido asítico, ¿ok? Diseminación mucosal también puede ser. Obstrucción de la linfa, el drenaje de la linfa también puede generar líquido asítico, aunque eso va a dar una asitis que se llama anquilosa, ¿no? Una asitis lechosa, es un líquido que no tiene aspecto citrínico, sino tiene aspecto más lechoso, ¿no? Cuando es por linfa. De causa general, ¿no? Estas son las más frecuentes. Dicen por obstrucción del retorno venoso, ¿no? A nivel hepático. La causa más frecuente, no solamente aquí sino en el mundo, es la cirrosis hepática. ¿Listo? La cirrosis hepática es un proceso de fibrosis del hígado, habitualmente producido por tóxicos, alcohol, drogas, ¿no? Por virus, ¿listo? Que son los más frecuentes, virus de la hepatitis, sobre todo B y C. Entonces, en nuestro medio con unos pacientes asitis, lo primero que uno quiere descartar es que no sea cirrótico, y el 80% son cirróticos. Hepatitis crónica activa, ahí entra la hepatitis B, C, ahora hay hepatitis B, E también, ¿no? Pero el B y C son los más frecuentes, ¿ok? Es ese paciente que, como el Chagas, la hepatitis B y C puede infectarse y vivir mucho tiempo con la enfermedad crónica que se activa, ¿no? Se activa y puede generar un daño hepático severo, puede generar hepatocarcinoma, complicaciones. ¿Listo? Trombosis portal es la otra más frecuente, cuando el coágulo obstruye el normal pasaje de sangre por la vena porta que va hacia el hígado, ¿no? Buchiari es lo mismo, una Buchiari es dado por una trombosis portal, ¿listo? Estenosis tricuspidia, cualquier patología cardíaca, sobre todo que afecte al lado derecho. La insuficiencia cardíaca derecha genera acúmulo de líquido en la cavidad peritoneal. O sea que la asitis también puede tener un origen cardiogénico, no solamente hepático. Estoy hablando de causas
sistémicas o generales. Los más frecuentes, entonces, cirrosis, ¿no? En nuestro medio, porque genera hipertensión portal, hepatitis crónicas, Budd-Chiari por un coágulo, ¿no? Y después se pondrá la insuficiencia cardíaca como cuarta causa en nuestro medio. Pacientes altas con ascitis por insuficiencia cardíaca, así como hay acúmulo de líquido en el pulmón, puede haber acúmulo de líquido en la cavidad peritoneal. Otra causa menos frecuente, fíjense, el síndrome de Médico ya lo hablamos, de la ascitis pancreática, ¿no? Bien. ¿Cómo se hace entonces el diagnóstico, sobre todo de otras complicaciones? Porque la ascitis, el diagnóstico es, ¿no? Con la inspección, la palpación, la percusión, uno se puede ver exámenes musculares como una ecografía, donde se ve el líquido en el abdomen, pero cuando uno tiene que hacer una función, tiene que trazar una línea desde el ombligo, ¿no? La espina ilíaca, ante lo superior, ese huesito que uno lo puede palpar, trazamos una línea hasta el ombligo, línea oblicua, con la unión de los dos tercios internos con el tercio externo, ahí hacemos la función. En otras palabras, es en la fosa ilíaca izquierda, el punto de McBurney, ¿no? Donde está el apéndice, sería el lado contralateral, ¿listo? Pero para ser más preciso, trazan una línea, la unión de los tercios internos con el externo y se hace la función. Idealmente el paciente debe estar de costado. De esa manera favorecemos que haya mayor líquido en el lado izquierdo donde se va a hacer la función. ¿Ok? Uno extrae 50-100 mililitros cuando va a hacer una función diagnóstica, sobre todo cuando el líquido es escaso. ¿Cuál es el temor? Que al hacer la función yo pueda lesionar alguna víscera hueca, ¿no? No lo voy a pinchar el colon y voy a generar una perforación a ese nivel y una peritonitis secundaria. Pero si yo veo un líquido abundante, tengo que drenar, más si ese líquido abundante trae repercusión clínica del paciente, ¿no? No lo deja respirar, le molesta, le duele, etc. Entonces hay que hacer una función y evacuar 2 veces. Puede sacar 3, 4, no se consigue sacar más de 5 litros, ¿no? Porque el paciente se desprecarga, entra en hipotensión, no se deja de orinar. Y cuando saca mucho líquido, más de 3 litros, hay que reponer en cuenta albúmina. ¿Ok? No es nomás de drenar ese líquido. ¿Ok? Entonces, en el estudio del líquido ascítico, yo pincho, tengo que estudiar ese líquido ascítico, ¿no? Vamos a hacer un examen de todo esto que se ve acá, ¿no? Más o menos parecido a lo que hicimos en lo anterior. ¿Se acuerdan cuando vimos el trasudado y el sudado, no? Uno evalúa la densidad, el examen químico, presencia de proteínas, el examen de Rivalta para ver si hay infección o no, ver si hay células, el tipo de células, hacer un examen bacteriológico, ¿no? La tinción de Gram para ver si hay presencia de bacterias Gram positivas o Gram negativas, y puede hacer la tinción de Ciel-Nielsen para ver si hay tuberculosis, ¿no? Cultivos, eso se manda siempre, ¿no? Cuando uno hace una función, van a un estudio físico-químico, a cultivos y a otros estudios, sobre todo atomopatológicos, ¿no? Ciel-Nielsen para tuberculosis, aquí es de acuerdo a la causa. Entonces puedo buscar enzimas pancreáticas como la amilasa, lipasa, puedo buscar líquidos para ver si hay por ahí una ascitis de otra etiología. ¿Ok? Bueno, ahí quedamos con los síntomas y signos digestivos. ¿Alguna pregunta aquí, chicos? Sí. ¿Cuándo vamos a ver el examen físico? Examen abdominal dentro de poco. Seguramente. Ahora vamos a hablar de síndromes abdominales, de patologías digestivas, y lo que se viene es examen físico abdominal, ¿listo? Seguramente en una semana como máximo. Nuestro doctor dice que en práctica ya quiere avanzar. ¿Quiere avanzar? Cabeza. ¿Cómo? ¿Quiere avanzar en neurológico? Ya. Pasa que lamentablemente, bueno, es, ¿no? En el hospital ustedes van a hacer serio de todo un poco, ¿no? Pero después se viene semiología, falta semiología de la parte urológica, ¿no? Urogenital, semiología del sistema nervioso central, es lo último, me parece.
Así como ya llevamos semiología en la parte práctica, ya debemos hacer todo, quizás. Semiología respiratoria, semiología. ¿En qué están ahora? Semiología renal. Está bien, está bien. Eso es lo que viene después. ¿Cómo? Claro. Pasa que es importante para que ustedes hagan un examen físico digestivo, saber qué síntomas van a encontrar, ¿no? De nada sirve que ustedes vayan a hacer semiología, no sé, semiología digestiva, semiología de cualquier aparato y sistema, si antes no saben qué van a encontrar. A ver, vayan a palpar, vayan a ocultar el corazón, vayan a palpar, a percutir el abdomen. Tienen que saber qué síntomas podrían encontrar, qué síndromes podrían diagnosticar. ¿No? Nosotros tuvimos una reunión al inicio porque yo había organizado primero dar todo examen físico general y después examen físico segmental. O sea, hablar del examen físico de la cabeza, examen físico del tórax, solo examen físico. Y después hablar de síntomas y signos por aparatos y sistemas. En la reunión que tuvimos con los docentes, entonces sugirió hacerlo de forma concomitante, ¿no? Porque decían, van a ir a hacer examen físico o van a ir a hacer un interrogatorio sin saber qué son determinados síntomas, ¿no? Y en verdad tienen razón. Si yo voy a interrogar a un paciente y me dice, ¿sabe qué, doctor? Tengo cefalea, tengo, no sé, me pinto amarillo, tengo el abdomen prominente, y ustedes van a tener que saber qué es ascitis, la ictericia, por qué se da, ¿no? Entonces, de alguna manera también se tiene razón. Pero en la práctica hospitalaria uno va avanzando lo que va teniendo y lo que va viendo, ¿ok? Porque seguramente el último mes vamos a llevar semiología neurológica, porque hay algo que dice primero y algo que dice último, ¿no? Entonces, lamentablemente es así. Semiología lo van a llevar no solamente ahora, de aquí para adelante van a llevar semiología todo el tiempo, porque para el año cardiología no se llama para el año o para el quinto año, ¿no? Van a volver a ver pacientes con patologías cardíacas, entonces van a volver a ocultar el corazón, a escuchar soplos, a delimitar los cuadrantes en el tórax. Cuando lleven neumología, van a volver a ocultar patologías, pacientes con neumonía, pacientes con asma, cómo son los crepitantes, cómo son las sibilancias, los roncos, etc. ¿Ok? Entonces, semiología es la introducción grande e importante de los síndromes. O sea, vos llevas, digamos, síndrome, no sé, de fosa ilíaca derecha, entonces habla de la... En examen físico se habla de la forma como palpar el abdomen cuando se un cuadro articular o un peritonitis, ¿no? Eso vamos a llevar, esta semana vamos a ver los síndromes. Yo calculo que lo vamos a terminar en el transcurso de la próxima semana y después vamos a ver examen físico abdominal, ¿no? El examen físico abdominal no es largo, pero en la práctica es donde más tienen que aprovechar, ¿listo? Y ustedes, chicos, tienen que leer.